Bendecido, mis amados hermanos. Gracias por estar nuevamente con nosotros, con el ministerio en el cual estamos enseñando lo que es justificados por la fe los domingos. Hoy domingo, el último domingo del mes de octubre, dándole la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo por cada uno de ustedes, sabiendo bien que Dios está haciendo milagros, señales y prodigios en sus vidas y está transformando su alma a través de la renovación del entendimiento por medio de la palabra de Dios que estamos enseñando. Sé bien que está dando fruto al 100% esta palabra. Gracias por estar reunidos virtualmente. Sabemos que este mensaje, este video llega a aquellas personas que incluso no se están congregando, pero se están alimentando a través de esta palabra, de este evangelio que estamos enseñando, predicando, a través de estos videos, escuchando, porque la palabra dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Agradecer también, como siempre, a todos aquellos hermanos que hago los últimos jueves y los últimos domingos de las enseñanzas. Agradecer a aquellas personas que han estado diezmando y ofrendando y pactando en este ministerio, el cual sabemos bien que Dios no olvida nada de lo que hemos hecho. Por tanto, Dios es bueno y siempre traerá una gran bendición, no solamente porque dieron. Definitivamente los que dan es porque están bendecidos, sino también porque han estado dando a la obra de Dios, dando a las cosas de Dios. Y sabemos bien que muchas personas, a través de esas finanzas, a través de esos diezmos, ofrendas y pactos, están escuchando la palabra de Dios. Está siendo extendido el reino de Dios, la palabra de gracia, y muchos están siendo transformados, muchos están recibiendo el conocimiento y desarrollando esa conciencia de quiénes son en Cristo Jesús y lo que tienen en Cristo Jesús. Y quiero decirte que es por la gracia de Dios y porque Dios ha estado tocando los corazones de aquellos bendecidos en el cual diezman, ofrendan y pactan. Gracias. Muchas gracias. Y también todas aquellas personas que desean pues dar una ofrenda o enviar diezmos o enviar pactos, pues lo puede hacer por medio de Simpe 71 31 09 54. Recuérdese que el reino de Dios tiene un método, un plan financiero, un plan económico, y ese plan económico es a través de ofrenda, diezmos y pactos. Pero hoy no voy a entrar en eso, sino que lo que voy a entrar es en justificados por la fe, y el tema de hoy, que es la lección número 13, una vida de justicia. Una vida de justicia. Dice Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, en la versión NBV. Así que, ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios. Subraye paz con Dios, que es lo que estamos viendo, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios. Vamos a ir al repaso. Antes que continuemos, doy gracias a Dios por la gracia que nos ha dado. Hoy la pastora y yo estamos cumpliendo 46 años de matrimonio. 46 años de matrimonio. Doy gracias a Dios por mis hijos. Doy gracias a Dios por mis nietas. Y doy gracias a Dios por mis bisnietos. Gracias al Señor que hemos llegado a cumplir Génesis 1:28. Nos falta cumplir en otras áreas, pero en esto de fructificar y multiplicarnos en esa área, pues gracias al Señor lo pudimos hacer. Ahora sí, vamos al repaso. Vimos que la condenación no es un espíritu demoníaco,
sino un pensamiento demoníaco. No es un espíritu demoníaco, sino que es un pensamiento demoníaco. Estoy preparando para el próximo año con la ayuda de Dios, empezando enero, estaré dando una serie de enseñanzas, lo que es pensando como Cristo, teniendo los pensamientos de Dios y saber cómo piensa Dios, cómo piensa Cristo. Dije que vimos que la condenación no es un espíritu demoníaco, sino un pensamiento demoníaco. La condenación nace de una mala educación e interpretación religiosa, dije. La condenación distorsiona la comunión íntima, consciente con Dios. Y vimos también que la condenación produce inferioridad. Ahora sí, estamos en lo que es la paz para con Dios. Paz para con Dios. Somos justificados por fe para tener esa paz para con Dios. Dijimos que la justicia de Dios produce paz para con Dios. Paz es reposo, es descanso en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es reposar en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Eso es paz. Veremos más adelante. En el capítulo 7 de Hebreos 1 y 2, Hebreos 7, 1 y 2, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, subraye, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. No, tranquilos, no voy a hablar de diezmos, ya di gracias por los diezmadores, los que han estado dando, pero es parte que lo que quiero ver algunas cosas aquí acerca de lo que es paz. Dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham dio, en la ley se dio los diezmos según el orden levítico de la ley, bajo ley. En la gracia se diezma según el orden de Melquisedec, que Abraham diezmó 500 años antes de la ley. Pero bueno, más adelante cuando esté enseñando eso, le voy a enseñar quién le enseñó a Abraham a diezmar. Porque dice bien claro, vamos otra vez, el verso 1, porque este Melquisedec, siempre digo, no voy a hablar de este tema y me meto un poquito. Rey de Salem, costumbre de pastores, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Oiga bien, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cuándo? Cuando Dios lo bendijo, cuando Melquisedec lo bendijo, dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Oiga, Melquisedec, que conforme al contexto y al texto, este rey es Cristo Jesús, rey de justicia. Recuérdese que los jueves estamos hablando de un reino totalmente diferente. Estamos hablando de un reino invisible, un reino de fe y autoridad, un reino que es gobernar, es señorear, es dominar. Bueno, aquí dice que tenemos un rey, el rey de reyes. ¿Reyes de qué? De este reino que hay divino. El rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Rey de paz. Rey de justicia es Cristo y rey de paz es nuestro Señor Jesucristo. En Cristo solamente hallaremos paz por su justicia, que es un fruto del Espíritu. Oiga bien esto, en Cristo solamente hallaremos paz por su justicia, que es un fruto del Espíritu, dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es un regalo. La paz es resultado de la justicia como regalo.
El justificado o la persona justificada vivirá en este reino por medio de dos cosas. Y quiero ir despacito aquí, porque a veces voy muy deprisa. El justificado, la persona justificada vivirá. Recuérdese que Hebreos 10:38 dice que el justo por la fe vivirá. Dice, el justificado vivirá en este reino por medio de dos cosas: alimento y paz. Dije que paz es reposo y descanso. Paz y descanso. Pero el justo va a vivir esta justificación, va el justo a vivir por dos cosas importantes: alimento y paz. Alimento y paz. Lo vamos a enseñar en el Salmo 23. Sabemos bien que lo conocemos. El verso 1 dice: Jehová mi pastor, nada. Jehová mi pastor, nada. ¿Qué hace el pastor? Alimentar. ¿Qué hace el pastor? Cuidar. Jehová mi pastor, nada me faltará. Verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. En los lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos, delicado alimento espiritual para nosotros. Está simbolizando aquí, nos hará descansar. O en sí que hay una palabra, hay un evangelio que manifiesta ese conocimiento, esa revelación, manifiesta paz en nosotros. Ese alimento es la palabra de justicia. Y produce, la palabra de justicia, produce descanso. Descanso. Saca toda ansiedad, toda preocupación. Por eso en los momentos cuando yo me siento como ansioso, como que las cosas no están saliendo como lo deseo o como está escrito, empiezo a escuchar la palabra de Dios, empiezo a leer la palabra de Dios. Primero porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y segundo porque produce en mí un descanso, un reposo, una confianza. No toda la escritura trae esa paz, sino la palabra de justicia. Una palabra específica de justicia. El evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesucristo y su obra terminada. Porque hay personas que no saben aplicar. Proverbios 3 dice y Proverbios 4 dice que es como medicina la palabra. No saben aplicar, no saben autorrecetarse, llamémoslo así, en lo que es con la palabra de Dios, con la medicina espiritual. Por tanto, tenemos que saber qué palabra, qué escritura, qué verso voy a leer. No es toda la escritura, sino hay una palabra específica acerca de justicia. Es la palabra de Dios, es la semilla, esa palabra específica es la semilla específica. Sí, si necesitamos manifestación de paz, necesitamos caminar en paz, pues voy a buscar la palabra de justicia, que es una semilla que dará fruto según su género. ¿Cuál es su género? Justicia. La justicia que trae paz, descanso. Por tanto, voy a buscar, voy a oír mensajes acerca de lo que es justicia. No condenación, no prosperidad económica, no sanidad, sino que lo que estoy buscando es reposo y descanso. Y considero que es las principales para recibir sanidad, prosperidad, victoria. Porque en una mente desordenada, con pensamientos de toda clase, claudicando a veces en dos pensamientos,
es difícil que se manifiesten las cosas que Dios nos ha heredado. Por eso Dios estableció alimento y paz. Seguimos. En Hebreos capítulo 4, verso 11 y 14, vamos a leerlo. Sé bien que lo he enseñado otras veces. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Qué importante es siempre estar poniendo atención. Hay creyentes que me dicen, pastor, es que Dios no me habla. No. Dios todo momento te está hablando. Es que no lo estás escuchando, o no has discernido la voz de Dios, o no estás poniendo la atención a la voz de Dios. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. ¿Se da cuenta? Alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Si es inexperto en la palabra de justicia, es inexperto en la paz, en vivir en paz, en reposo. Sí, casi siempre que se nos habla de paz y reposo es exterior y casi siempre con otras personas, pero aquí lo que estamos hablando es que la paz de Dios está en su espíritu, el reposo de Dios está en su espíritu y estamos aprendiendo a manifestar, a vivir, a fluir en esa paz, en ese gozo, para que se manifieste las demás cosas. Yo os decía cuando entré en la enseñanza y comprendí que no debíamos de estar en guerra espiritual, yo decía, ¿cómo podemos recibir de Dios si estamos peleando y peleando y peleando contra Satanás cuando ya fue destruido? Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Se da cuenta? Específica. Una palabra específica de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, es decir, el alimento maduro, en lo que es ya más para avanzar, y entre más avanzamos, entre más desarrollamos nuestra conciencia, pues vamos lógicamente a manifestar lo que somos en Cristo Jesús, y se va a manifestar también todo lo que Dios nos ha dado. Dice, pero el alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitados en el discernimiento del bien de Dios, de la justicia de Dios, y mal de las maldiciones. Ahora, dice el verso 23:2, dice, junto de aguas de reposo. El agua siempre, hay dos simbolismos del agua en la Biblia. Una es la palabra de Dios y otra es el Espíritu Santo. Juan 7:35 al 39 nos habla de agua, ríos de agua viva, y está hablando ahí del Espíritu Santo, dice. Pero en Salmos 1, capítulo 2, verso 3, estas aguas de reposo, lo que le estoy dando es importancia a alimentarnos, porque nos estás viendo en un video. No significa que no te estás alimentando espiritualmente, porque algunos creen y se dice, y hay parte en eso, de que solo congregándose nos podemos alimentar. No, nos alimentamos también de escuchar un video, nos alimentamos espiritualmente de leer un libro o leer la palabra de Dios. Ahora, dije que el Salmo capítulo 1, versos 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando hablo de ley aquí, no está hablando de la ley mosaica, está hablando de la palabra de Dios. Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche.
en su palabra medita. Hemos hablado bastante de lo que es meditar, que es como rumiar, es murmurar en hebreo, es murmurar, estar hablando la palabra, hablando la palabra. Esa es una de las maneras de alimentarnos, pero también es una de las maneras en la cual de desatar la fe en nosotros. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será el que hace esto, nos está hablando acerca de la palabra. ¿Cómo nos deleitamos? Meditando en la palabra día y noche. Por eso es tan importante. Cuando vayas a congregarte, no vayas a congregarte por obligación. No vayas a congregarte porque se enoja el pastor. No vayas a congregarte porque te meten miedo de que si no te congregas te quedas con el Señor. Nada de eso. Cuando vayas a congregarte, vas dispuesto a oír el consejo, todo el consejo de Dios. Dios te va a hablar ahí porque da resultado el escuchar la palabra de Dios. Porque puede ser que todo el mensaje que se está dando, no todo es para ti, pero hay una parte donde Dios te habla y usted dice, wow, eso es, mira, hasta ahora entendí esto, mire, Dios me habló en esta palabra. Se le llama sabiduría, que lo estamos viendo los jueves en el reino de Dios, un reino de sabiduría. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo. No nos vamos a esforzar, vamos a escuchar la palabra de Dios. No voy a esforzarme a caminar en fe. No, nada más me dice, medita de día y de noche en la palabra de Dios. Da fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Dios nos muestra que las aguas, que es un tipo aquí, un simbolismo de la palabra, nos trae descanso, reposo, prosperidad. Y esto es escuchando ¿qué? Una palabra de justicia. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2 nos enseña que somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo, y que tenemos paz para con Dios. Es decir, la justicia produce paz. Entonces lo que voy a escuchar es palabra de justicia. Dice el verso 3 del Salmo 23. Confortará mi alma, no mi espíritu. Mi espíritu está en reposo, mi espíritu está en descanso, mi espíritu está creyendo siempre. ¿Qué es esto? En la versión LBLA, confortar dice restaurará mi alma. Note algo, estoy hablando de que hay dos cosas importantes, que es la palabra y la paz. Es necesario que aprendamos a caminar en paz. En el capítulo de Filipenses, capítulo 4, verso 9, dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Significa que es algo sobrenatural. Difícil de explicar en ese momento que usted está en esa paz, en esa frescura, en ese refrigerio que habla Hechos capítulo 3, verso 19 en adelante. Ese refrigerio, esa paz, esa libertad, esa confianza, esa seguridad. Nuestra fuerza, vigor, aliento e inspiración en nuestra alma. Esto es lo que produce el tener un alma restaurada. Es un alma transformada, Romanos capítulo 2, verso 3, verso 2, un alma transformada por medio del entendimiento, que produce fuerza, vigor, aliento
inspiración. Y eso proviene del Espíritu. Tu espíritu está justificado. Y lo que tu espíritu, esa justicia que es Cristo Jesús, lo que fluye es paz. Lo que fluye es fuerza. Lo que fluye es vigor. Lo que fluye es aliento. Lo que fluye es inspiración a tu alma. Cuando vemos a esas personas desanimadas, estresadas, angustiadas, necesitan una dosis, decía un pastor mío, o decía el pastor mío, una dosis de cristolina. Sí, lo que necesita es oír palabra. No es corriendo y es bueno, no es caminando y es bueno, no es haciendo ejercicio y es bueno, yo lo hago, no es respirando 10 veces y es bueno y yo lo hago, es oyendo la palabra de Dios que nos alimenta. Lo que significa es que necesitamos palabra de Dios para transformar nuestra alma. ¿En qué? En la justicia. En pensar como justos, sentir como justos, tomar decisiones como justos y actuar como justos. Caminos, lo que significa, permíteme porque me estoy brincando también dice, me guiará por sendas de justicia. Oiga lo que hace el pastorado de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros que nos llamamos pastor tenemos que entrar en esa área también, que pastorear es alimentar a las ovejas para que entren en reposo, en paz, para que entren en lo que es el fluir de la justicia de Dios, para que entren en fe, seguridad. Que el mensaje traiga consuelo, que el mensaje traiga paz, que el mensaje traiga esperanza. Puede ser que en este momento hayas perdido toda esperanza. Puede ser que en este momento tú estás pensando, y es lo que estás creyendo, que ya no hay solución para esa circunstancia, para esa enfermedad, para esa escasez, para esa empresa, ese negocio que se vino abajo. Puede ser que ya te estás rindiendo, como decimos nosotros, tirando la toalla. Pero necesitamos oír palabra de que la justicia de Dios está en nosotros y tiene un propósito. No es obligarnos. La ley muestra, la ley señala el pecado. La justicia señala quiénes somos en Cristo Jesús. Y eso es lo que trae paz. La justicia nos muestra, nos enseña, nos alimenta quiénes somos en Cristo Jesús. Y eso trae paz. Dice, me guiará por sendas de justicia. Estas sendas, caminos, es la vida. ¿Camino de qué? Que me guiará de todo el bien de Dios. Dios está contigo. Dice Romanos capítulo 8. Si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores. La palabra de Dios dice que Él está siempre dispuesto a manifestar un milagro en tu vida. Por eso, cobrad ánimo, decía Jesús cuando iba a hacer un milagro. Cobrad ánimo, no temáis, cobrad ánimo, solamente cree. Que vamos a creer de que Cristo Jesús ya hizo el milagro. No desde ahora, no ahora que estás escuchando este mensaje. Este milagro está guardado para ti antes de la fundación del mundo. En Cristo Jesús me enseña la Biblia. Sino que en este momento te estás abriendo los ojos. En este momento estás teniendo la revelación. En este momento estás percibiendo que Dios te está diciendo a las puertas hay un milagro. Tu sanidad está ahí. No importa qué es lo que hayan dicho los médicos. Y respetamos los médicos, pero están limitados. Y cuando ya la ciencia llegó hasta su punto y dice, hasta aquí llegamos nosotros, Dios dice, ahí entro yo.
ahí donde entra mi poder sobrenatural. Ahí es donde voy a hacer las cosas para ser glorificado. Ahí es donde voy a empezar a caminar, voy a empezar a prosperar a esta persona económicamente. Voy a levantar ese ministerio, voy a transformar su marido, voy a transformar su esposa, voy a transformar sus hijos. Va a haber cambios donde usted va a decir solamente por la gracia de Dios. Pero antes de eso vino una palabra que te dio esperanza, te dio paz, te dio seguridad. Sí, momentos que nosotros decimos hasta aquí, y ya no puedo hacer nada. Ya he hecho todo, me he movido, he hecho por aquí, he hecho por allá, he corrido, he enviado expedientes y de todo a las empresas y nada. Bueno, ahora es el momento de ver a Dios actuando a favor nuestro. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para el que cree, todo es posible. ¿Camino de qué? Bueno, vamos a entender en esta paz. Vamos a estar meditando lo que dice la palabra de Dios. Una vida libre de pecado y condenación. ¡Wow! Sí, fallé a Dios. Le fallé a Dios. Pero sé bien, y no me voy a condenar porque Dios no me condena, sino que sé bien, voy a creer en este momento de que el Espíritu Santo me va a ayudar para no pecar más, porque soy libre del pecado. No es que voy a caminar buscando a ser libre. No, ya soy libre del pecado. Somos libres del pecado y de la condenación. El pecado no gobierna sobre el Hijo de Dios. Solo que el Hijo de Dios muchas veces por falta de conocimiento está autoengañado por el pecado. También caminaremos, viviremos una vida de fe y autoridad. Una vida de fe y autoridad. Y un día esto estaba meditando, donde Romanos capítulo 2, verso 20, y se lo hemos hablado a ustedes, pero estaba meditando este verso, donde dice que vive, dice Pablo, mas no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la fe del Hijo. En la fe, no por la fe, sino en la fe del Hijo de Dios. En la fe. Sí, la fe que tengo debe estar creyendo en la fe que tiene Cristo Jesús. Y la fe de Cristo no falla. Por tanto, si soy uno en Cristo, tenemos la fe de Cristo. 1 Corintios 6, 17 dice que nosotros, todo este paquete que estoy hablando, es la justicia de Dios en nosotros. Sí, porque se ha entendido que solamente justicia de Dios es, el perdón de pecados. Se olvidó el pecado. No. Todo el beneficio, todo lo que produce esa justicia de haber nacido de nuevo, por tanto, habemos nacido sin pecado. Y ahora caminamos en esa autoridad, donde dice la Biblia que muchos de los fariseos cuando lo oían predicar decían, ¿de dónde traes esta autoridad? ¿Quién le dio esa autoridad? Ese denuedo, esa pasión, esa fuerza, esa seguridad, esa franqueza en lo que es la palabra de Dios. Una vida totalmente y absolutamente libre de toda maldición. ¿Sabes lo que es entender? Que al entrar en la justicia de Dios, al entrar en esta gracia que dice Romanos, que estaremos más adelante viendo eso, esa gracia entramos de la justicia de Dios, puedo meditar, puedo pensar que no hay maldición para mi vida. No puede alcanzarme ninguna maldición. Ni he heredado ninguna maldición generacional. Porque soy libre. Cristo me hizo libre de toda maldición.
Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pastor, ¿y por qué me pasa tantas cosas? Lo veremos en enero cuando empecemos a hablar acerca de los pensamientos de Dios. Pensando como Cristo. Aquí, porque hemos oído que estamos heredando. ¿Y en qué vamos a creer? Lo que pensamos. Que hemos heredado maldiciones de nuestros antepasados, que porque hice algo incorrecto, ahora la maldición me va a tocar. Y cuando hablo de maldición, estoy hablando de las más conocidas, que es pobreza, ruina y escasez, enfermedades, toda clase de enfermedad, tristeza, problemas, todas esas cosas que se enseña que son maldiciones. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque dice el verso 14 de Gálatas 3:13 que ahora lo que nos sigue es las bendiciones. Las bendiciones me siguen. Uno, no tengo que estar detrás de las bendiciones. No corro detrás de las bendiciones, sino que las bendiciones me siguen. Y dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 28, versos 7 y 8, dice que donde ponga las manos, todo es bendito, todo es bendecido. Efesios capítulo 1, verso 3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Se da cuenta que tú eres un bendito del Señor? ¿Te das cuenta? Solamente por la gracia de Dios, por esa justicia que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús y que es por fe. Lo que tengo que hacer es creer. Estamos desglosando lo que es la justicia de Dios. Estamos viendo lo que produce esa justicia. Estamos viendo lo que nos da esa justicia. ¡Wow! Es maravilloso. No es solamente que soy justo, soy salvo porque Dios me hizo justo. Sí, gloria a Dios. Esa es la entrada. Pero la vida de justicia, las sendas de justicia, eso es lo que te estoy predicando, las sendas de justicia, lo que hay en esa vida de justicia, es para disfrutarla. Pero mientras estemos pensando que estamos heredando maldiciones de que la bruja tiene más poder que Cristo porque me está echando cosas y por eso estoy así. No, hermanos, no. Dice 1 Juan 4:4, mayor es el que está en ti. ¿Quién está en ti? Muy bien, Cristo Jesús. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Se pueden levantar 10,000 brujas y brujos, hechiceros. A ti no te llega. ¿Por qué? Porque estamos, según la palabra de Dios, esculpidos en la mano de Dios. Y nuestra vida, recuerde lo que vimos aquella vez, Colosenses 3:4, nuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios. Pastor, ¿y por qué nos está pasando todo eso? Por nuestra mente. Debemos de transformar nuestra alma. ¿Cómo? Renovando nuestro entendimiento. Vamos a conocer y a entender, hemos hablado un poquito de esto, pero es sumamente importante que nosotros manejemos, entendamos y manejemos y podamos enseñarle a otras personas acerca de este tema. Estamos autoengañados con todas estas mentiras que dejó Satanás y la ha dado por herencia de que estamos heredando maldiciones generacionales, de que porque si hacemos esto, las maldiciones nos van a tocar, nos van a golpear. No, no vamos a tener victoria, sino que caminamos en la posición de más que vencedores, de victoriosos. Por tanto, yo ya sé que cualquier circunstancia que aparezca, cualquier circunstancia negativa que venga, yo ya sé que Cristo Jesús me ha dado la victoria.
Ahora voy a usar la palabra, voy a alimentarme de la palabra para traer paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Dónde va a estar la paz? No en el espíritu, en el entendimiento, esos pensamientos que nos llegan y nos dicen, y gente que nos dice, hasta aquí ya no hay más que hacer. No, 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 no. No hay nada imposible para Dios. Tanto es así que podemos ver cómo el Espíritu Santo engendró a través de la palabra, porque María dijo, sea conforme a tu palabra, cómo engendró en una mujer sin necesidad de tener contacto con un hombre y que quedara embarazada. Cómo Jesús levantó un muerto de 4 días de haber fallecido. Cómo el mar rojo se abrió. Cómo el sistema se paralizó. Y tantos milagros que debemos de hacer memoria. Ese es el Dios que tenemos. Cómo hizo descender pan del cielo, maná, que dicen que es comida de ángeles. Maná del cielo. Cómo aves caían para carne. Cómo una roca dio agua. Y usted me viene a decir a mí que esa enfermedad no puede ser o no puede desaparecer de su vida, donde dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Alimentando, dando todas estas cosas sobrenaturalmente, usted me va a decir a mí que Dios no puede proveer lo que te falta. Donde Filipenses 4:19 dice, mi Dios puede suplir todo lo que falta conforme sus riquezas en gloria. Estamos hablando de un Dios que no tiene límites, que no hay nada que lo detenga, que no hay nada que lo pare. Nosotros tenemos que salir de ahí, despertar de que somos uno con Él. De que la misma autoridad que tiene Cristo, que la misma autoridad que tiene Dios, que la misma fe que tiene Dios, que la misma fe que tiene Cristo, está en nosotros. No hay nada imposible para el que cree, todo es posible. Eso significa, no hay nada imposible para ti. Pero tenemos que ser convencidos nosotros mismos, convencernos a través de la palabra de que lo que Dios ha dicho que somos, que tenemos y que podemos hacer es lo correcto, y no hacerle caso, no pensar, no aceptar nada que vaya contra la palabra de Dios, en contra de lo que Dios está diciendo. Esto es parte de la justicia de Dios. Esto es disfrutar de la justicia de Dios. No temas más, no llores más, no te deprimas más, no te llegues a estresar más, porque todas esas cosas lo que están es dañando, te está dañando emocionalmente, te está dañando físicamente. Dios hoy te dice que el milagro está a un paso. Hay un libro, creo que son 2 escritores, que uno es una hermana, Meyer, donde dice, el milagro está en tu boca. Sí, pastor, ¿por qué me siento mal? Empieza a darle gracias a Dios. Empieza a decir, voy a creer lo que dijo ese pastor. A ver, voy a creer lo que dice ese pastor. Voy a empezar a darle gracias a Dios. Voy a empezar a meditar los milagros que sucedieron y los que hizo Dios y los que hizo Jesucristo. Voy a darle gracias a Dios. Voy a decir, no hay maldición en mi vida, no hay nada que me ate, no hay nada que esté controlando mi vida, no hay nada. Mire, el destino tuyo está en tus manos y nos está enseñando el Señor. Y algo tan sencillo, y es alimentarnos, meditar, y vamos a obtener esa paz que produce la justicia de Dios.
También dice el verso 23:3, nos gloriamos en la esperanza. A ver, dice esta versión, bueno, lo voy a leer Reina Valera. Nos gloriamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 5, verso 2 en la NBI. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en el cual nos mantenemos firmes. ¿Nos mantenemos firmes a dónde? En esta gracia. ¿Por medio de qué? Por la fe. Así que nos regocijamos. Nos regocijamos. La Reina Valera dice, nos gloriamos, nos regocijamos, nos ponemos gozosos. No nos vamos a esforzar. Una cosa es alegría. Alegría, hago algo y estoy en ese ratito alegre. Pero después pasó todo eso y como que cae un balde de agua sobre nosotros y caemos, bajamos. No. Regocijarnos viene del Espíritu. Ese gozo. Vamos a estar gozosos. En la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La gloria de Dios se recuerda que era todo el bien de Dios. De la esperanza, de la manifestación. ¡Wow! Así que lo que me está diciendo el Señor es, Arnoldo, oiga, y lo que les está diciendo el Señor, amados hermanos, a ustedes es, oigan, aliméntense con la palabra de justicia. Aliméntense, que es comida sólida, es para adultos. Aliméntese con palabra, con alimento sólido, que es la justicia. Segundo, la justicia te va a llevar a lo que es la paz, el reposo, el descanso en Él. Recuérdese que el pueblo de Israel, dice Hebreos capítulo 3, no entraron a la tierra, no dice a la tierra, sino que no entraron al reposo, no entraron a ese reposo. Estaban viendo a ver cómo hacían las cosas, esforzándose a santificarse, esforzándose a producir un milagro. Jamás podemos producir un milagro si el que tiene el Señor de los milagros se llama Jesucristo. Ahora, una vida llena de esperanza, o sea, de visión, en todo lo bueno que nos ha dado el Padre, Dios mío, trae un gozo. A ver, algunos se alegran si le dicen, mañana vas a tener un cheque de tanto. Pues quiero decirte que Dios nos ha hablado, que nos ha entregado su herencia, que nos ha heredado, que nos ha dado todas las cosas. Pensar en eso, pensar que soy próspero, pensar que soy rico, pensar que soy sano por la llaga de Jesús, pensar que soy feliz, pensar que no hay nada que pueda detener mi empresa, pensar que no hay nada que pueda detener mi salud, mi vida, mi juventud. ¡Wow! Eso provoca o manifiesta gozo en nosotros. Debemos de anclar nuestra alma en la esperanza. Ojo, dije alma. Esperanza, que hemos dicho, es visión, expectativa de algo glorioso que viene. Efesios 6:18 dice, para ir cerrando ya se me fue el tiempo, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Una vez cuando el pastor mío dijo, ¿hay algo imposible para Dios? Yo fui primero. ¡Nah! Bueno, aquí dice que es imposible que mienta. Dios no miente, lo que Él dice se cumple. Él no amanece de buenas hoy y te voy a dar todo. Mañana amanece con problemas y deprimido, no te voy a dar nada o te voy a quitar. Dios no cambia, dice Malaquías 3:6. Dios es el mismo, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales
Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros. La palabra te da esperanza. La palabra te da esperanza. Este alimento, dije, te da esperanza, te da paz. Dice el mismo pasaje, pero en la versión NBI. Lo hizo así ¿para qué? Mediante la promesa y el juramento. Dice que Dios juró por él mismo. Que son dos realidades inmutables. Son dos realidades inmutables. Tengamos un estímulo, una inspiración poderoso, los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Disfrutar de la justicia de Dios no es solamente saber que hemos sido perdonados y que no hay condenación, sino que tenemos paz para con Dios, tenemos seguridad, tenemos ese reposo, tenemos ese descanso. Pregunta, ¿a qué te estás aferrando? ¿A ese problema? ¿A esa circunstancia? ¿A eso negativo que se te ha presentado? ¿O te estás aferrando a la esperanza que Dios ha puesto delante de ti a través de esta palabra? Amados hermanos, hay mucho que nos habla la palabra de Dios para no fallar, para no fracasar. Pero sí tenemos que poner atención a alimentarnos de una palabra de justicia, para que esa palabra de justicia produzca reposo, descanso. Y en el reposo, en el descanso, en la quietud, veremos los milagros de Dios. Gracias por estar atentos a este mensaje. Esta semana va a ser una semana de gloriosas manifestaciones, de milagros. ¿Por qué? Porque has entrado en el reposo del Señor. Bendecidos, que la gracia de Dios día tras día sea revelada en tu vida.